Gloria a Dios. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Amén. En esta mañana preciosa bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque para eso está puesta la iglesia, para bendecir, para glorificar, para exaltar el nombre de nuestro Amén. amado Dios, Gloria a Señor Dios. y Rey. Y el único que tenemos que hacer proselitismo, hacer propaganda, hacer promoción, al que tenemos que predicar, al que viene pronto y viene por una iglesia celosa, una iglesia fiel, una iglesia que la adora y la alaba en espíritu y en verdad. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 26, verso 6. Vamos a leer o a estudiar, a analizar, a interiorizar un pasaje muy conocido que inclusive aquí sentencia cuando dice y se hablará de ella hasta el final de los tiempos. Capítulo 26, verso 6, que habla acerca del perfume de alabastro, de la mujer que derramó su perfume. Aleluya. Mientras los hermanos se conectan, doy ciertas indicaciones o ciertas explicaciones a los hermanos que nos ven en YouTube. Quiero que me perdonen mucho, siempre me han dicho la informalidad de mi vestimenta. No me verán o no me ven, espero que me vean con corbata y camisa en un momento. Saben que por mi condición, inclusive vienen ahorita, se me dificulta a veces la respiración, o cuando me dan la crisis, sacarme rápido la corbata, el corbatín, la camisa, es complicado. Entonces, ahí facilito, sale rapidito y puedo respirar mejor. Eso sí no lo voy a hacer en público. Aleluya. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Otra recomendación, hermanos lindos, gracias por los que nos siguen. Hasta hoy día tenemos 38 suscriptores, 38 suscritos. Y doy gracias por los que dan like. Pero lo importante no es el like, porque no necesito promoción, necesito que vean la palabra, que vean la palabra, amén, que sean edificados por la palabra y que compartan la palabra. Aleluya. Y los 38 que nos siguen, que asumo que lo hacen por la palabra, no por el compromiso con el hermano de la Aguilera, son los que aman la palabra de Dios, aman a Dios. Entonces, hermanos, multipliquen a aquellos, compartan a otros y recomienden a otros que se suscriban para que reciban palabra sencilla, humilde, pero sana. Y si reciben esa palabra con sencillez y humildad, será poderosa en ustedes porque es la esencia de Dios. Aleluya. Capítulo 26 de Mateo, verso 6 al verso 13. Por cierto, indico también esta palabra tiene otros paralelos. Recuerden que los libros los evangelios tienen su paralelo. Y lo sano es que cuando uno enseña una porción, sea que esté en Mateo, en Lucas o en Juan o en Marcos, se complemente con el contexto o el paralelo de los otros evangelios. Amén. Y es más enriquecedor, hermanos. Aleluya. Es como que usted coma un seco de chivo de diferentes manos. Más delicioso, es verdad. Aleluya. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Bendito Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, seguimos en tu presencia, Dios amado, adorándote y alabándote, no solo en este momento de culto, sino en todo nuestro transcurrir diario y aun cuando descansamos, porque tu Espíritu está con nosotros. Gracias te damos por esa bendición. Pero ahora manifestada a través del culto, te hemos honrado en la adoración, en la alabanza, en el quebranto, Dios eterno. Te imploramos ahora que nos bendigas con tu palabra, porque ella da testimonio de ti y en ella hallamos vida eterna. La única que edifica, la única que santifica, que redarguye, corrige, instruye, a fin de que nosotros como hombres y mujeres de Dios seamos preparados para toda buena obra. Y como esta mujer que dio buena obra, una buena obra, al derramar su corazón, su alabastro, te derramemos adoración, alabanza en nuestra vida y voluntad a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Un principio fundamental, básico. Recuerden que a mí me gusta cómo es diseminar la palabra, diluirla, aprovechar todo. Los que me conocen, inclusive, que en la parte culinaria, en la parte del alimento físico, no dejo ni un grano, me como todo. Así que cuando me inviten a sus casas, voy a comerme todo, hermanos. Amén. Dice que estando en casa de Simón el leproso. Algo muy importante, hermanos, empecemos por esto.
Dios quiere habitar en todos nuestros lugares donde estamos, hermanos. Amén. Dios quiere ser Dios nuestro, no solo en la iglesia. No solamente estamos conectados en las redes. Quiere ser nuestro Dios en la casa, en el trabajo, en el negocio, en el colegio, donde sea que estemos. La promesa que Él hizo, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no solo es una promesa de seguridad y de bendición, sino es una promesa, hermanos, de reverencia y de temor, de estar redarguidos, que cualquier cosa que hagamos donde sea, cuidémonos que Dios observa. Amén. Aleluya. Me acuerdo de esa alabanza vieja y linda que siempre nos acordamos con mis hermanos jóvenes. Cada paso que das por las sendas del mal, hay un Dios que te ve. Dios te ve. Dios te ve, a Él no podrás engañar. Cuidémonos, hermanos, y más bien preocupémonos que donde sea que estemos demos adoración y alabanza a nuestro Dios. Amén. Él anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, en tiempo presente, en todo momento, en toda ocasión, en todo lugar. Vino él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre su cabeza de él estando sentado a la mesa. Vamos a simbolizar ahora. Recordemos que simbolizamos cuando estudiamos acerca de las vírgenes sensatas, acerca de la vasija y acerca de la lámpara, que significaba su corazón, que significaba su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Este recipiente de perfume lo simbolizo con el corazón. Aleluya. ¿Y qué espera Dios de nuestro corazón? Dice que esta mujer derramó un perfume de gran precio. En otras palabras, no se midió para entregarse a Dios. Y ese es el asunto, hermano. El mandamiento dice, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Dios no espera sobras, Dios no espera porción, Dios espera la totalidad de nuestro ser, hermanos. Amén. Ese es el sacrificio, esa es la entrega, esa es la ofrenda que Dios está esperando de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él se entregó a sí mismo por completo por nosotros. Dejó de ser igual a Dios, como cosa acá afuera, se humilló hasta lo sumo para morir en la muerte y muerte de cruz por nosotros, por amor a nosotros. ¡Aleluya! Entonces es importante, hermanos, entender esto. No solo se trata de deber, porque es un deber que tenemos para con Dios. No solo se trata de responsabilidad para con Dios y nuestra alma, porque es la que sale beneficiada. Se trata de reciprocidad. Se trata de devolver lo que Él nos ha dado, amor. Dice la palabra que nosotros la amamos, gloria a Dios, pero Él nos amó primero y nos amó con amor eterno. Dios, antes que crease la fundación del mundo, antes que hiciese todo, ya pensaba en nosotros, ya nos amaba, ya nos estimaba, ya añoraba estar con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, por lo tanto, hermanos, derramemos nuestro corazón. Amén. ¿Por qué el corazón? Porque el corazón mana la vida. Significa que demos nuestra esencia, nuestra sustancia, nuestra voluntad, nuestro ser, nuestro anhelo, nuestro deseo. Él quiere ser el deseo, el anhelo, la esencia nuestra. Él quiere ser, amados hermanos, el suspiro nuestro. Él quiere ser la alegría de nuestro corazón. Él quiere ser la sonrisa de nuestro rostro. Él quiere ser nuestro gozo, nuestra paz. Todo, hermanos. Amén. Y eso es sano, hermanos. Miren, por ejemplo, esas relaciones que están hechas por compromisos económicos o por conveniencia, donde no hay amor. Qué triste, qué lúgubre, qué penoso, qué tristeza, qué velatorio. Pero donde hay amor, hay gozo, hay esparcimiento, hay deleite, hay alegría. Es la relación sana que Dios quiere entregar con nosotros. Él ya lo está dando, Él lo dio y lo seguirá dando. Espera que nosotros demos lo mejor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo sea el nombre del Señor. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio, hermanos? Dice la palabra, no todo el que dice el Señor entrará al reino de los cielos. Hay muchos discípulos, pero no todos somos hijos. Dios ama a todos, pero no todos somos confiables, como enseñaba anteriormente. Aquí los discípulos, por cierto, y no solamente hablaba del que lo entregaba, hablaba de todos los discípulos, se entiende por la palabra que uno había recibido la revelación del Espíritu, de lo cual Jesús dijo justamente más adelante, en oración, eso lo vemos en el libro de Juan, después de este acontecimiento, que es necesario que Él sea para que tengamos el Espíritu que nos guiará a toda verdad y a toda justicia.
hasta no haber sido transformados. Pero la iglesia del Señor presente, después del Pentecostés, o sea, la iglesia a partir del Pentecostés, tenemos el Espíritu que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y una de las cosas que nos enseña el Espíritu, como decía hace un momento, es no ser mezquinos con Dios, no ser limitados con Dios. Hermanos, no pensemos como discípulos, pensemos como hijos de Dios. No pensemos como extraños, como jornaleros, como asalariados, pensemos como hijos de Dios. Un hijo da todo por su padre. Amén, hermanos. Entonces, mis amados hermanos, seamos llenos del Espíritu y que el Espíritu, cuando nos guía a toda verdad y toda justicia, no solamente nos enseñe, sino que permitámosle que interiorice y haga realidad esa palabra. Que no solo sepamos del amor, que seamos amor, que sepamos dar amor. Santo es el Señor. Porque esto puede haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Aleluya. Vamos a hacer el cambio. Amén. Aleluya. Continuamos. Disculpen la interrupción. Estamos renovando el Zoom. Pero fue bueno porque se me está pasando por alto algo. Dice que los discípulos se enojaron, diciendo para que este desperdicio. Hermano, es lo que yo digo. Y ya vamos a ver por qué. Es importante conocer a Dios, su esencia, su espíritu. Recuerdo que un escritor le dijo a los discípulos, no sabéis de qué espíritu soy. Es importante saber estar en Dios, en su frecuencia, para entender por qué estas cosas. A Dios, o lo que damos a Dios, no es desperdiciable. Todo lo que vemos a Dios, si es en su voluntad, si es con un corazón contrito y humillado, si es con una mano santa, pura y limpia, santificada, no perfecta, porque recordemos que el que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Pero un hombre o una mujer arrepentido, humillado y que enmienda, todo sacrificio es válido para Dios. Amén. Amén. Dios no desestima ningún sacrificio que hagamos, ni en el espíritu, ni en el conocimiento, ni en la obra, ni en la acción. Amén. Malo es claro la intención que no lleva acción, hermanos. Amén. O sea, para Dios todo es válido. Amén. Seguíamos diciendo, ¿por qué esto puede haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres? Hermano, aquí voy a tocar un punto neural que toqué en el mensaje anterior sin querer, indirectamente cuando hablé sobre la política. Decía a los hermanos hace un momento en pausa, hubo unas reacciones medias fuertes, glorias a Dios. Eso no me impide, más bien me motiva a hacerlo. Y voy a llevar un tema acerca, que va a tratar acerca de algo que se conoce como teología de la liberación. En el mensaje siguiente les explicaré. A mis hermanos acá ya el mismo, porque es mi responsabilidad con ellos explicarles rápidamente. Donde justamente, hermanos, se trata de utilizar el sentido social de la iglesia hacia los pobres para ganarse prosélitos para cosas políticas. Y eso es algo muy malo, porque eso es el espíritu de los celotes. Los celotes eran judíos que no eran fariseos, ni saduceos, ni esenios. Estos eran revolucionarios que querían liberarse, sacarse el yugo de los romanos. Y así hay muchos cristianos que viven en un reino terrenal, en un reino carnal, en un reino natural, donde piensan que aquí vamos a heredar las cosas de Dios, se las heredan en el cielo. Amén. Aquí hay que proclamar el amor, hermano, el perdón. Si no, vean y estudien, lo explicaré en el siguiente enlace, del espíritu del buen samaritano. Ahí se puede hablar de geopolítica desde el punto de vista de Dios, en el espíritu de Dios. Amén. Amén. Y estos, inclusive, si vemos la versión de Marcos, está en Marcos 14, estos monetizaban todo. Miren que en Marcos, en cambio, no dice gran precio, sino que dice 300 denarios. O sea que estos contaban la plata. Para ellos el evangelio era un negocio. Para ellos el evangelio se demostraba, o los resultados lo veían en la parte monetaria. Hermano, Job nos enseñó lo siguiente. Job daba gracias por el bien que Dios le había dado. Dijo el proverbista Salomón, esto es el todo el hombre, que disfrute del fruto de su trabajo. Gloria a Dios. Está bien, hermano. No seamos tampoco hipócritamente austeros. Si usted trabaja y tiene su ingreso, disfrute, siempre y cuando no sea para cosas malas. Pero también la palabra nos enseña que cuando no hay que alabar a Dios. Y no hay que rebuscar en el prójimo. Amén. Dice que trajemos honestamente, con trabajo ganémonos el pan diario. Y si no podemos con trabajo, Dios nos proveerá o Dios tocará un alma. Pero no podemos envidiar o querer ¿cuál es el término, caramba? Adueñarnos del bien ajeno, hermano. Porque esta teología de la liberación
enseña, hermano, resumidamente, que los pobres tenemos el derecho universal de recuperar lo que nos han robado por la fuerza, por las armas. Eso se le conoce como lucha armada para la liberación. Es un tema fuerte. Muchos cristianos están en esto, muchos líderes cristianos y están haciendo prosélitos en sus hermanos. Y por cierto, se me pasaba por alto algo. Es una de las señales de los últimos tiempos, cuando habla acerca de las sediciones. Las sediciones son convulsiones sociales, son guerras civiles. Y cuidado a los hermanos, cuidado pastores, están permitiendo que sus ovejas o ustedes mismos están siendo partícipes activos de la política, hermanos. Amén. Tengamos cuidado, Dios nos llamó a predicar el amor. Jesús que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando los judíos, cuando Juan y otros quisieron quemar una aldea porque no lo recibieron bien, Señor, hagamos que caiga fuego. ¿Qué dijo Jesucristo? No sabéis de qué espíritu soy. Yo no he venido a perder, he venido a salvar almas, hermanos. Amén. O el espíritu del buen samaritano. El buen samaritano que había sido vilipendiado, había sido tratado mal social, políticamente, económicamente por los judíos. Cuando vio al judío, no dijo, aquí me desquito. Él cogió e hizo misericordia con el judío que estaba herido en la calle, hermano. Seamos así los cristianos. En eso me introduciré después más profundamente. Pero bueno, hermano, como decía, nada se desperdicia en Dios. No moneticemos las cosas de Dios. Espiritualicémoslo, hermano. Amén. Es por el bien del prójimo. Primero. Segundo, hermano, Dios pide lo mejor de nosotros. Sigamos. Entendiendo, Jesús dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres entre vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Hermano, cuando inició la lectura de esta palabra, si vemos nosotros justamente el prefacio anterior del mismo capítulo, que compró para apedrear a Jesús, para aprender a Jesús, hablaba de que él iba a tal lugar para la Pascua y iba a ser ungido para la Pascua. ¿Se acuerdan cuando estudiamos acerca de las fiestas judías? Cristo es el cumplimiento de la Pascua, ¿verdad? Amén. Pero nos estamos preparando para otra fiesta judía, de otro simbolismo de fiesta judía que se cumple en la iglesia. Es justamente la fiesta de Yom Teruah, que es la fiesta de la aclamación de la trompeta, el rapto de la iglesia. En ese entonces Jesús estaba siendo ungido para la sepultura. Ahora la iglesia tiene que ser ungida y ungamos al Señor con alabanza para su próxima venida, hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Por tanto, no estorbemos a aquellos que esperamos la venida de Cristo. No estorbemos a aquellos que con el Espíritu de Dios decimos, como dijo la iglesia en Apocalipsis, ven pronto, como dijo el Espíritu, ven pronto. La iglesia diga, ven pronto, Señor Jesús. Que fue la voz de Juan, el apóstol, en representación de la iglesia, cuando dijo, Jesús dijo, ciertamente vengo en breve. Él dijo, sí, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo he hecho para fin de prepararme para la sepultura. Ahora tenemos que prepararnos para su venida y ungirnos como iglesia, como la novia ataviada que Dios espera para el encuentro con nuestro Señor, con nuestro novio, con nuestro Salvador. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo viene pronto, hermano, prepárate. Amén. De cierto digo, donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Aleluya. ¿Quién es ella? Vamos a Juan. Esta es la parte bonita que me gusta de este pasaje. Juan capítulo 12. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los ungió con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, miren, aquí va identificando Dios quién es tal, hijo de Simón, el que la había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios, nuevamente que monetizaba todo, y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para que el día de mi sepultura, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Yo escribí
hace un tiempo un escrito que lo voy a compartir, que se llama Ser sacrificio antes del sacrificio. Y empieza el prefacio así: Dios mira lo que eres y luego lo que haces. Dice la palabra que Marta estaba afanada por el servicio a Dios, que cómo quedaría la sazón, que cuántos iban a comer, que si le gustaba caliente. Además quería imponer lo que ella creía correcto, haciendo que el resto marche a su propio compás. Y yo personalmente quise conjeturar en esto, sanamente un poco, y si Dios me lo permite, digo y dije, que había un poco de vanidad. No sabemos si era el caso de Marta, pero sí sabemos que hoy en día hay ese tipo de vanidad en los hermanos. Afanados por el hacer, cómo hacerlo, que cómo me calificarán, preocupados por la forma de los actos, por el fondo de los mismos, más que por el fondo de los mismos, que si los elementos de la cena, que si los elementos del culto, que si la iglesia, que si esto, que si lo otro, que si la vestimenta, que si lo que digo, lo que hago, que si la catedral está lista. Y nos olvidamos de lo único importante: tener un corazón contrito y humillado, obediente y sumiso y manso y solícito para el sacrificio que Dios pide y no el que nos parece. María no era mejor que Marta, claro está. Simplemente fue más consciente de su situación, de la situación de su alma. Y al estar consciente de la situación de su alma, tomó la mejor parte, que es escuchar la palabra de Él. Escuchar lo que Él pedía. Entonces hizo las cosas como Él lo quería. Recuerda, antes de hacer sacrificio, seamos sacrificio. Y aquí está la imagen: Marta afanada, tratando de hacer cosas para Jesucristo, antes de saber qué es lo que quería Jesucristo. Lázaro, también inteligente, estaba a la mesa de su Señor. Pero María es de aquellas que escuchan y actúan conforme la palabra y la voluntad de Dios, hermanos. Amén. ¿De cuál somos nosotros? Y mire que cómo fue que actuó María. Escuchó la palabra de Dios y actuó conforme él, entregándole y derramándole todo su corazón. Santo es el Señor. ¡Aleluya! Esto me hace acordar otro pasaje de la mujer que llora, que le unge los pies de Jesucristo con su cabello, que había sido ramera, y alguien le increpa a Jesucristo y le dijo: esta mujer no ha dejado de besarme, de enjugarme, de estar bajo mis pies. Y Jesucristo manifiesta un principio universal: esta, por cuanto mucho pecó, mucho se le perdonó, porque aquel que se le peca mucho, mucho ama. Hermanos, todos hemos sido pecadores y Dios a todos nos ha perdonado. Y el que cree que ha pecado menos que otro, tiene un gran pecado: el pecado de la presunción, el pecado de pensar que no peca. Hermanos, y aún así Dios nos está perdonando. Démosle lo mejor a nuestro Dios, démosle lo mejor a nuestro Señor, démosle el abasto, démosle el corazón. Y mira lo que dice aquí, que es algo muy importante, y esto no es presunción, esto no es hacer sonar trompeta. Deja que la esencia, el perfume que tú des a Dios se regue en todas partes. No tengas vergüenza de mostrar tu amor a Dios. No tengas vergüenza de mostrar tu servicio a Dios. No tengas vergüenza de glorificar y testificar lo que Dios hizo por ti, porque eso va a hacer que otros quieran que Jesucristo haga algo por ellos. Y termino con esta parte triste, hermano. Jesús identificó aquí quién era: Judas. Los Judas abundan hoy en día, hermano. No seamos los Judas, seamos los Pedro, que aún pecando se arrepintieron y fueron restituidos. Seamos los Juan, que estuvieron a la pie del cruz del Calvario. Seamos las Marías, que derramaron su alabastro. Seamos aún las Martas, que cuando Jesús la reprendió, aprendió la lección. Seamos los Lázaros, que estaban en la mesa con su Señor. Seamos hijos antes que obreros. Seamos hijos antes que jornaleros. Seamos hijos antes que revolucionarios, hermanos. Amén. La única revolución que tenemos que pregonar, que predicar, es el amor de Cristo. Amén, hermano. Este mundo termina. Sus deleites terminan. Sus vanidades terminan, hermanos. No pequemos, no tiremos las perlas a los cerdos. No dejemos que nuestra naturaleza santa sea denigrada, hermanos, dejándonos inyectar odios, revanchismos, hermanos. Amén. Amemos a todos. Jesús amó a todos. ¿Se acuerdan del pasaje del rico? El chico rico lo dejó a Jesucristo, pero dice la palabra que Jesús lo amó. Amén. Amén. Aleluya. Dios bendiga a mis hermanos en YouTube. Como les dije, hermanos, en un principio, compartamos esto y los hago responsables ante el Señor a los que están suscritos de que este mensaje y el que viene, que es continuación del anterior, porque el que viene se va a llamar también Embajadores de qué reino, parte 2, la revancha. Broma. Embajadores del reino, ¿de qué reino, parte 2?
recargado, eso sí. Es un punto muy neural, no es cualquier cosa la que estoy manifestando. Esto no solo porque el Espíritu nos da el discernimiento y me lo puso, y además voy a revelarle algo que Dios me reveló hace unos años, que solamente la iglesia, los primeros lo conocen, no se han de acordar, lo recordaré ese día, pero tiene que ver con la situación de la iglesia en el Ecuador y Latinoamérica. Hay varias señales que hemos visto, y voy a sacar un enlace que hable de las señales, justamente habla de la apostasía, de la señal de Israel, y esta es importante, la sedición, donde al pueblo de Dios se lo va a involucrar para que sea derramada la sangre de ellos, hermanos, en nombre de un Dios falso, porque el Dios que yo conozco ama a todos por igual. Amén. Dios me lo bendiga. Bendiciones. Dios le bendiga a mis hermanos en esta tarde. Buenas tardes. Bendiciones. Y voy a grabar un fragmento para unir a un enlace que grabé para el YouTube en el grupo de la iglesia. Me parece bueno complementarlo, pero este pequeño fragmento quisiera compartirlo por el Facebook. El tema es justamente una verdadera liberación. Esto se trata porque en estos tiempos, en estos últimos días, aunque ya desde hace muchos años, está habiendo un movimiento dentro de las iglesias que se le conoce como teología de la liberación, algo que está marcando justamente ciertas tendencias en muchos hermanos, muchos cristianos ya desde décadas atrás, de los años 70, del que inclusive fui testigo de cómo se fomenta incluso a través de seminarios teológicos, de los cuales yo fui parte de alguno de aquellos, ¿no? Donde se manifiesta que tenemos el derecho de recuperar los bienes que nos han, o la libertad y los bienes que nos han arrebatado los políticos, a través justamente de una manifestación armada, de una revolución, donde incluso se aviva o se alimenta el odio, el revanchismo a diferentes clases, ¿no? Clases sociales, clases políticas, clases económicas, clases religiosas, clases de diferentes tipos étnicos y raciales, lo cual está en contra del principio cristiano. Por cierto, hablo como cristiano, hablo como evangélico, hablo a hijo de Dios, hablo a siervo de Dios, y hablo e invito a todos aquellos que quieran ser parte de una verdadera liberación. Y tomo como ejemplo el llamado de Moisés. Dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 7, voy a resumir para no leer todo, que Moisés fue un hombre que desde un principio fue estimado y perfecto y agradable a los ojos de Dios, de que fue pequeño, al punto que Dios permitió que fuera salvo y fuera criado en casa inclusive del faraón, del hijo del faraón. Fue preparado en toda la sabiduría, en todo el conocimiento de los egipcios, fue un hombre poderoso en hechos sin palabras, ¿no? Típico perfil de alguien que se ha formado, se ha forjado para servir inclusive a las clases sociales, cualquiera sea esta, a su país, a su nación. Sin embargo, dice más adelante, cuando él vio justamente que uno de sus hermanos estaba siendo maltratado, actuó con violencia, mató a este egipcio, liberó a su hermano y pensó para sus adentros que comprendería que su pueblo entendía que había sido llamado para libertarlo. En cierta parte fue así, porque la palabra lo confirma más adelante. Sin embargo, no era la forma ni la manera de él. Ya veremos eso. Como resultado, tuvo que ir al desierto porque más bien sus hermanos no lo apoyaron, lo acusaron, y en los 40 años fue forjado y formado conforme el corazón y el propósito de Dios. Porque es verdad que muchos nacimos con ese espíritu luchador, con ese espíritu social, con ese espíritu de las clases más humildes para ayudar al que necesita. Pero una de las cosas que tenemos, hermanos, es que somos esclavos no solamente de la pobreza, de la cultura pobre que de pronto se nos infundó, sino también de complejos y prejuicios. Porque el hombre es esclavo, hermano, de su propio pecado, de su propia maldad, de su propia naturaleza, lo que impide, mejor dicho, que seamos realmente libres y poder recibir toda bendición de parte de Dios. Justamente cuando Dios permitió en esos 40 años de trato, de transformación, de cambio de este varón, llevarlo Dios a su presencia en la zarza ardiente, pasaje que todos conocen, aún los que no leen la Biblia, en las películas que hemos visto de Moisés, dice que Dios lo primero que le dijo es: quita el calzado de tus pies porque el lugar tierra santa es. Y eso del calzado me llama la atención acerca del calzado de la predicación del Evangelio, que es la predicación del amor, de la paz de Cristo, del sacrificio de Cristo, del amor al prójimo. Y le dijo en otras palabras: quítate tu calzado, no es a tu forma, no es a tu manera, es a mi forma, es a mi manera.
yo te mando a liberar a este pueblo. Y aquí viene lo que es la verdadera liberación. Dios no estaba liberando a Israel solo de la opresión de la esclavitud de los egipcios. No está liberándolo solamente de la pobreza económica que tiene. No está liberando solamente de la baja cultura. Está liberando un pueblo para darle una identidad nueva. No los dejó libres para que vivan su propia vida. Los dejó libres para darle su palabra y sus preceptos. Más adelante dice incluso, este Moisés que dijo a los hijos del profeta levantaré, no, perdón, a mí no es. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, el que recibió palabra de vida para darnos palabra de vida. A este Moisés, a este aquel Moisés que fue verdaderamente libre, a este aquel Moisés que Dios lo iba a utilizar para libertar verdaderamente a los hijos oprimidos, fue el que Dios utilizó, el que Dios mandó, hermanos. Amén. Dice la Escritura, hermanos, que las armas de la milicia no son carnales. No era con armas, no era con ejército, era con el poder de Dios. Hermanos, dice la palabra, mía es la venganza. No estamos llamados a levantar armas, a hacer una revolución armada. Como dicen por ahí, la revolución armada, una lucha armada, es la que nos sacará de la esclavitud y de la opresión. No, hermanos, es el poder del amor de Dios. Amén. Esto es para los espirituales que entienden las cosas del Espíritu. Los que son naturales, con todo el respeto, no van a entender estas cosas del Espíritu. Y no es con fuerzas ni con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. Donde Dios nos quiere libertar, no solamente de la pobreza, no solamente de la pobreza moral, de la educación, sino de los prejuicios sociales, económicos, culturales, étnicos y raciales. Dios ama a ricos y a pobres. Dije en un enlace anterior que muchos ricos son ricos por su esfuerzo. Claro que hay otros ricos que son ricos por sus truanerías. De ellos darán cuenta a Dios como los egipcios dieron cuenta a Dios. Hay muchos pobres que son pobres por su mediocridad. Hay muchos pobres que salen adelante por su responsabilidad como hijos de Dios, que dice la palabra, el que quiera comer, trabaje, que se esfuerce. El que robaba anteriormente, trabaje decentemente para que gane su pan y su alimento. Y claro que tiene que ver justamente con un cambio de mentalidad social para ayudar a los más desvalidos, a los más desprotegidos, porque un principio del Evangelio es que seamos restituidos de las cosas que el diablo nos robó. Pero para eso hay que buscar su justicia perfecta, su reino perfecto, para que las demás cosas sean añadidas. Y una de las cosas que impera en el reino de Dios es el amor, es el perdón. Veremos en otro enlace, complementando la historia de buen samaritano, un hombre que sin tener sus prejuicios sociales, económicos, culturales, étnicos, raciales, supo dar la mano a un judío que según la historia los tenían oprimidos, le dio el amor, le devolvió el amor. Recordemos que Dios dijo, Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Y cuando estuvo en la cruz del Calvario, los guió no a la derecha ni a la izquierda, los guió arriba al reino de los cielos. Aleluya. Ojalá no se me haya pasado nada por alto. Hasta ahí fue la palabra de Dios, el cumplimiento de Dios. Tengamos el espíritu adecuado en Dios, amados hermanos. Amén. Y para los cristianos que me están escuchando, para los pastores, cuidémonos de aquel movimiento que está enrolando, está reclutando gente, hermanos, para justamente cumplir una de las señales que está en la palabra acerca de las sediciones que van a haber como señal de los últimos tiempos. Sediciones son convulsiones sociales y es verdad que van a venir. Y dice la palabra, los tropiezos son necesarios, pero hay por parte que vienen los tropiezos. Los cristianos no nos podemos inmiscuir en esas luchas de clase, en esas luchas sociales. Fuimos libres, libertados de aquellos complejos, libertados de aquella esclavitud, hermanos. Somos hombres de espíritu superior, espíritu libre, hermanos. A mí, esto sin denigrar a nadie. Para mí lo hago con el respeto, con el amor, para poder cuidar a la iglesia y rogar a los cristianos, a los líderes, a los ministros que están solventando esto, hermanos. Regresan a las sendas antiguas que formaron vuestros padres. Así como usted, el cual no duda que tenga un llamado, como Moisés pensó que iba a libertar a Israel por su llamado, recordemos que no era por su mano, era por la mano de Dios. Moisés era simplemente el instrumento, y Dios su instrumento lo usa para amor, para salvación. Me olvidé de contarles ayer alguien subió en las redes un pensamiento de Spurgeon, el cual yo comparto muchas veces. Y primero digo esto, Spurgeon, Lutero y todos los reformadores o todos los que nos restituyeron al cristiano y todos los cristianos modernos líderes son siervos de Dios, no son Dios. Lo único infalible es la palabra. Convenzámonos por lo que la palabra dice, no por lo que dicen los dichos humanos, hermanos. Amén. Pero basándonos en exponer criterios de pensamiento humano, les voy a recordar o voy a conversar o compartirles una vieja leyenda judía. Dice la palabra, dice esa leyenda judía, no sé si está en el Talmud o el Tarot, que cuando los egipcios fueron
hundidos por las aguas, por el mar rojo, y se ahogaron y murieron, los israelitas se gozaron en carne, tenían que festejar su liberación. Aún no conocían la palabra ni el espíritu que Dios quería, de amar al prójimo. Inclusive recuerden que Dios les lleva para que traten bien inclusive a los extranjeros, porque extranjeros fueron en la tierra de Egipto, dice la palabra. Y en esa celebración, los ángeles también estaban celebrando en el cielo, y viva la fiesta, y viva esto, y viva que los egipcios murieron. Y Dios estaba en una esquina triste. Y los ángeles se acercaron: ¿por qué estás triste? Y Dios les dice, decepcionado de ellos, me acuerdo de las palabras de Jesús cuando dijo: no sabéis de qué espíritu soy. Les dijo: de los israelitas comprendo porque son mortales, son humanos, pero ustedes que están conmigo siempre, esperaba más comprensión. ¿Acaso los egipcios no son criaturas mías también? ¿Acaso digo, hermano, que aquellos que de pronto son más blanquitos que yo, que tienen una posición económica mejor, una mejor educación, no son criaturas de Dios también? Estamos llamados a convertirlos, no a confrontarlos, no a combatirlos, hermanos. Amén. Dios me lo bendiga.